Ok, bueno, vamos a empezar. Les había comentado, el día de hoy vamos a ver las configuraciones básicas para poder correr una nómina. Es necesario en el configurador tener habilitado el módulo de nómina para poder ver las opciones relacionadas a este módulo, como son los periodos de nómina, las percepciones, deducciones, tipos de nómina y parámetros de nómina en caso de configuraciones. Y a su vez, pues todo lo que son los procesos para los cálculos. El día de hoy vamos a ver las configuraciones y para eso necesitamos primero tener definidos nuestros tipos de nómina y poder generar lo que son los periodos de nómina. Ahorita vamos a ver qué son cada uno de ellos. Voy a abrir este tipo de nómina que ya está capturado. Este tipo de nómina, les había mencionado, uno de los campos importantes es el de periodicidad de pago, en este caso quincenal. Este campo es un listado que ya lo da la herramienta y es el que nos va a indicar el tiempo que va a tener el cálculo de la nómina, es decir, en sí el periodo, ¿no? Si va a ser una nómina por semana, por catorcena o por quincena, los más comunes. Puedo tener varios tipos de nómina con el mismo periodo. Es decir, yo puedo tener una nómina quincenal, vamos a llamarle quincenal, por ejemplo, unas empresas le ponen quincenal de confianza. Luego crean un segundo tipo de nómina, donde también pueden establecer que es quincenal, pero este es quincenal de campo, por llamarlo de alguna forma. ¿Para qué me va a servir eso? Porque mis trabajadores van a pertenecer a un tipo de nómina. Entonces, ahí yo ya puedo ir generando varias nóminas con esta clasificación. Ahorita vamos a seguir trabajando con esta quincenal de confianza. Bueno, le voy a regresar el nombre. Hay que indicarle los días del periodo o si se van a ajustar al mes de calendario y también las horas del periodo. Estos campos me van a servir para algunas fórmulas más adelante y los días considerados como días de pago. En el caso de las semanas, no hay problema porque siempre es la misma cantidad de días, pero en el caso de las quincenas, sí pudiera cambiar eh, cuántos días le están considerando. Algunas empresas manejan 15, algunas otras empresas manejan 15 punto fracción, ¿no? Tienen ahí un valor ya estándar que es un poco más de 15 por los meses que son de 31 días. Ya que tenemos nuestro tipo de nómina, es necesario crear los periodos de nómina. Aquí, este periodo de nómina requiere de una sucursal y requiere de un tipo de nómina. Tenemos que establecer el año que vamos a generar y a partir de cuándo va a iniciar. Porque se tiene que determinar a partir de cuándo. En el caso de las quincenas, siempre van a empezar el 1 de enero, pero en el caso de las semanas, la primer nómina semanal de un año puede iniciar en un día diferente al primero. O incluso hay empresas que lo manejan como todavía días del año anterior. Ahí ya también depende de cómo lo maneje la empresa. Después de haber capturado esos datos, vamos a generar periodos y me va a generar esta tablita. Esta tablita significa que son todos los periodos de ese año, ya con su fecha de inicio y su fecha final. ¿Cuáles son los días de pago? Que me lo sugiere en base al tipo de nómina, pero yo lo puedo cambiar
por cada uno de los periodos. Este dato es el que se va a ir a la nómina como días de pago y que se puede utilizar ahí en las fórmulas. Debemos establecer cuál es el periodo actual y si están abiertos, es decir, si puedo trabajar con varias nóminas. Los que han visto contabilidad, se tiene algo muy similar para los ejercicios contables. Yo determino con cuáles ejercicios puedo trabajar. En este caso también, yo determino con cuáles periodos de nómina puedo trabajar y cuál es el periodo actual. Entonces, en este caso vamos a dejar el primero como periodo actual, perdón. Y aparte viene esta marca de bloqueado y fecha de bloqueo. Eso es para ya no permitir generar registros relacionados a la nómina si ya está bloqueada. Es similar a, a lo de periodo abierto. La diferencia es que sí puedo trabajar todavía con la nómina, pero ya no me pueden generar registros alrededor. Por ejemplo, ya no puedo meter el registro de asistencia de un trabajador en este periodo porque ya lo tengo bloqueado. Para eso no sirve, pero puedo seguir trabajando con el cálculo de la nómina. Una vez que ya no está abierto, ya tampoco puedo trabajar con esa nómina. Esa es la forma en la que se generan. Déjenme ver, yo ya tenía aquí, si ya tengo el 2018, no lo grabé porque me iba a decir que ya existía. Es el que yo generé hace un momento. Y este periodo, una vez que se genera, necesita que alguien lo autorice. Es nada más una opción extendida de autorizar. Ahorita yo no tengo ningún registro nómina. Déjenme ver si lo puedo eliminar y lo volvemos a hacer. Sucursal, nómina quincenal, el 2018. Empezamos el 1 de enero. Generamos los periodos y vamos a abrir solamente el primer periodo. Vamos a guardar. Aquí ya tengo mi registro, pero todavía no está autorizado. Yo todavía en la nómina no puedo ver estos periodos 2018. Una vez que ya los autorizo, ahora sí ya va a estar disponible. Entonces, aquí ya generamos los periodos para el tipo de nómina quincenal. Les decía, podemos tener más tipos de nómina. Por ejemplo, una semanal. Y vamos a ponerle 7 y 7. Pero también para ese tipo de nómina necesito generar periodos. Entonces aquí los periodos ya van del 1 al 7, del 8 al 14, del 15 al 21, etcétera, ¿no? Porque yo puse que también iniciar el 1 de enero. Igual puedo marcar los periodos con los que voy a trabajar, un periodo actual. Guardamos y lo mismo, es necesario que se autorice. Aquí ya tengo generado 2 tipos de nómina y los periodos del 2018 de esos 2 tipos de nómina. Una vez que ya tengo esta información, ahora sí vamos a los parámetros de nómina. En parámetros de nómina tenemos, ahorita me voy a brincar la parte de la pestaña general y me voy a ir a lo que son las tablas, porque también esto es algo que tenemos que estar realizando incluso, aunque ya tengamos la nómina configurada, cada año tenemos que estar cambiando las tablas, porque por lo regular hay ajustes. A veces son mínimos, a veces sí son un poco más grandes. Entonces, estas tablas
son por tipo de nómina y por año. Se tiene la tabla de ISPT, la de crédito al salario y la de subsidio. Aquí en la parte, vamos a llamarle fiscal, no sé si así es, tengo entendido que ya no existe subsidio, que ahora ya no se llama de esa forma. La verdad ahí desconozco muy bien los términos, pero para el caso de Zafiro Soft RP, bueno, esas tablas se mantienen y aquí lo que yo les recomiendo es cargar las mismas. Incluso aquí, si se fijan en crédito al salario y en subsidio, yo cargué la misma información. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que en fórmulas que tenían ya, que se vienen arrastrando muy antiguas, a lo mejor se usaba una de esas dos tablas. Entonces ahí la recomendación es, si van a usar fórmulas que ya vienen arrastrando, bueno, siempre carguen esas tablas. Si ustedes están generando nuevas fórmulas, entonces sí pueden trabajar ya nada más con la tabla que es la correcta. Pero bueno, eso a lo mejor en alguna otra reunión con Monse nos puede aclarar más esos puntos. Omar, perdón, buen Sí. día. Ahí lo que a mí me ha tocado ver con clientes, el subsidio sigue existiendo, por ley en las empresas que lo otorgan. Nada más que la tabla de subsidio la cargamos en lo que nosotros conocemos como crédito al salario, que ahorita ya no existe. Ah, perdón, lo Y dije al revés. Ajá. sí, sí, sí. Y la tabla lo que en el RP dice subsidio, eso ya no, bueno, ya no, a mí no me ha tocado utilizarlo, ya no se genera. Entonces, la que dice crédito al salario se carga la de subsidio y en la de ISPT también valdría la pena, o sea, valdría la pena cambiar ambos conceptos, el de crédito al salario por subsidio e ISPT por ISR. Ok, de acuerdo. Gracias. Sí, ahí por eso yo les comentaba, lo que yo hago es cargo en las dos, cargo lo mismo, la misma información. Entiendo que ahorita ya nada más están cargando en esta por el hecho de que las fórmulas apuntan hacia esta tabla. Está bien, no hay ningún problema, y está bien esas observaciones. Si internamente del sistema no le importa cómo se llaman, a lo mejor, o cómo dicen estas etiquetas, pero sí para el usuario le puede causar ahí luego ruido. Entonces, está bien, eso lo apuntamos y lo modificamos. Entonces, vamos a continuar. Aquí las tablas se pueden capturar ya sea manual o se pueden importar de un archivo de Excel que es necesario preparar antes de subirlo. Por lo regular, este archivo se puede copiar de la información que sube el SAT y adaptarlo a las columnas que necesitamos. Por ejemplo, aquí yo le doy importar y me abre esta ventanita donde viene qué columnas son las que ocupo, que son las mismas que están aquí en el grid, ¿no? En la tabla. Entonces ocupo 4 datos, que es límite inferior, límite superior, cuota y porcentaje, para el caso de ISPT. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo este archivo que tiene esta información. Tiene estas 4 columnas. Aquí yo voy a enlazar la del límite inferior con inferior, límite superior. Es el nombre que tiene en mi archivo de Excel. Voy a abrir ese archivo. Acá estaba abajo, no lo había visto. Bueno, este es el archivo que se puede importar. Tiene estas 4 columnas. Las columnas se pueden llamar como sea, no importa, siempre y cuando las relacione de esta forma. Entonces, yo aquí lo que hice fue copiarlo de
otro lugar, lo puse en esta estructura y simplemente aquí lo puedo subir. Vamos a cerrarlo. Es necesario no tener abierto un archivo cuando lo vamos a cargar, porque si no nos marca que está como solo lectura o marca ahí un conflicto. Y vamos a aceptar. Y aquí ya me reemplazó la información por la de mi archivo. Por lo regular, cuando acabamos de crear el periodo, pues aquí va a estar en blanco, ¿no? Ahorita yo ya tenía información, entonces por eso está reemplazando. Es lo mismo para las otras dos pestañas. También tenemos la opción de importar un archivo, tanto en la de crédito como en la de subsidio. Ahí nada más es de preparar nuestros archivos con la información y los subimos. Es necesario tener esto antes de poder hacer un cálculo de nómina, porque no nos va a marcar ahí algunos errores. Y también la tabla de factores. Esta tabla de factores creo que no cambia tanto como las otras. Por lo regular se define de inicio y ya no sufre modificaciones, a menos que que la empresa cambie algunas políticas y pueda dar aumentar sus factores, ¿no? Que en base a esto es lo que marca la ley, es lo mínimo, es lo que vemos ahorita ahí en la tabla, pero algunas empresas pueden otorgar más prestaciones, entonces estos factores son un poco diferentes. Ahorita vamos a mencionar nada más los conceptos, ahorita los vemos más a detalle. Aquí en conceptos es donde están las fórmulas para poder hacer los cálculos de la nómina. Hay varios tipos de conceptos. Muchos conceptos ya están dados por la herramienta. Se pueden identificar por el tipo, pero yo, usuario, puedo generar nuevos conceptos, ¿sí? Que son los de tipo fórmula. Fórmula o constante también los puedo crear. Por lo regular, las fórmulas son las que tienen un mayor impacto. Es donde puedo empezar a juntar o armar mis cálculos en base a conceptos que ya me da la herramienta con conceptos que yo voy creando. Ahorita vamos a ver algunos para dejarlo un poco más claro. Nada más te les menciono. Aquí es donde voy a ver todos mis conceptos y los diferentes tipos. Constante, donde voy a almacenar un valor. Fórmula, donde puedo generar ahí varios cálculos. Las funciones predefinidas, funciones predefinidas ya las da la herramienta. El predefinido también, que aquí es ir por valores, ya sea del trabajador, del tipo de nómina, en el caso de asistencia, de utilizar el módulo de asistencia, eso se obtiene en la nómina y a partir de ahí puedo obtener también datos para hacer cálculos. Todos esos que llamamos predefinidos ya los proporciona la herramienta. En prestaciones de ley, aquí es para las nóminas que no son, digamos, nóminas regulares. Estas a veces en algunas empresas son llamadas nóminas especiales, porque se calculan, no llevan un periodo, sino que se calculan cada evento. Por ejemplo, el finiquito, cuando una persona sale de la empresa es necesario calcularlo. El aguinaldo, ya sea a final o a inicio de año, como lo manejan algunas empresas. El reparto de utilidades también, cada mitad de año calendario. Las vacaciones, en el caso de quien los maneje por separado, también pues depende de la fecha de aniversario de los trabajadores. Y las liquidaciones, pues también igual que el finiquito, cuando un trabajador ya
deja la empresa. Entonces, estas nóminas especiales es necesario definirles sus percepciones y deducciones, que se definen diferente a el caso de la nómina. Bien, ahorita vamos a regresar a estos puntos y primero vamos a ver una nómina regular o una nómina normal. Ahora sí me regreso a la pestaña de general, me la había brincado, y aquí así como en parámetros de otros módulos, pues configuro ciertos valores que voy a estar utilizando. Por ejemplo, el tipo de nómina predeterminada solamente es para que me sugiera un tipo de nómina y no tener que estarlo capturando. Aunque, como les mencionaba, puedo tener varios tipos de nómina y el usuario va a calcular, va a hacer varios cálculos, ¿no? de nómina. Deducciones para identificar ciertos rubros, como son préstamos, fondos de ahorro, caja de ahorro o el ISR que mencionaba Ángel. También percepciones para identificar ciertos rubros y así en las fórmulas poder saber cuál es la percepción, o por ejemplo el de tiempo extra también para luego los reportes, saber cuál es la percepción de tiempo extra. ¿Qué otros tenemos? Aquí también tenemos la parte del timbrado, si se va a timbrar la nómina y con qué versión de timbrado se va a hacer, CFDI 3.2, CFDI 3.3, los datos del proveedor, el usuario y el password. Y más arriba tenemos, en el caso de facturación, los certificados se toman de la sucursal de venta. En el caso de la nómina, todos los certificados se toman de la sucursal capturada en la nómina. Pero en el caso del PTU, como no se realiza por sucursal, sino se realiza de manera global, tenemos que establecer una sucursal para tomar los certificados de ahí. Aquí es donde se establece. Cuando se tiene una sucursal, pues no hay ningún problema, siempre va a ser la misma. ¿Y qué otros datos aquí son importantes? Bueno, el impuesto estatal, que ahorita tenemos un 2%, aunque también debe estar por sucursal. Ahorita abrimos sucursales. Pero ese impuesto puede cambiar en diferentes sucursales. La cantidad de decimales en percepciones o deducciones, esto es para hacer los cálculos y hacer el redondeo. Aquí por lo regular siempre se manejan 2, pero está abierto a poder manejar más decimales. El guardar detalle de incidencias, aquí se va a ir generando una bitácora por día, no solamente por toda la nómina, sino que me va a calcular por cada uno, me va a guardar por cada uno de los días lo que es las percepciones y deducciones. El check de permitir personal dado de baja en cálculo de nómina es porque en algunas ocasiones las empresas no hacen un finiquito por separado, sino que en la siguiente nómina que le corresponde al trabajador, ahí mismo se le acumula todo. Entonces, es necesario tener prendida esta marca porque si yo doy de baja a mi trabajador, deja de aparecer en las nóminas, en los cálculos de nómina. Pues con esto lo puedo habilitar para que el trabajador siga apareciendo en la siguiente nómina de cuando se dio de baja. Mostrar solo personal dado de baja en finiquitos y liquidaciones. Aquí también es para, en el caso de los finiquitos, poder ver trabajadores que ya están dados de baja o poder ver todos los trabajadores, aunque no los haya dado de baja. ¿Por qué? Porque a veces quiero empezar a hacer ciertos cálculos de cómo quedaría el finiquito de alguna persona, aunque esa persona no se haya dado de baja aún. Lo de incluir eficiencias en personal, ya es obsoleto este parámetro, único que lo vamos a quitar.
era un proceso especial para un cliente, pero ya no está aplicando. Y el de utilizar guardado masivo de nómina, este parámetro no es obsoleto, también más adelante lo vamos a desaparecer, pero para ya no depender de un parámetro, sino siempre vamos a manejar esa forma de guardado. Ese a nivel pantalla o a nivel usuario no tiene ninguna diferencia. Ese es interno y cambia la forma en la que se graban, en la que se guarda la nómina. Pero fue necesario meterlo como parámetro para no tener afectación con algunos clientes. Sobre todo nos ayuda mucho cuando las nóminas son con muchos trabajadores, pero si son nóminas con pocos trabajadores no debe haber ningún problema, entonces por eso lo vamos a dejar ya como estándar que sea guardado masivo. Y creo que hasta aquí son los parámetros básicos. Ahora sí, vamos a abrir nada más el catálogo de sucursales. Estas sucursales ya están dadas de alta en la configuración básica. ¿Sí? Siempre debemos tener por lo menos una empresa, por lo menos una sucursal, por lo menos un almacén. Esta sucursal es la misma que utilizamos para facturación, entonces la misma que utilizamos también para nómina. Y aquí está el campo que les había mencionado. El impuesto estatal puede estar dado o a nivel global o a nivel sucursal. En el caso de que yo no lo tenga a nivel sucursal, voy a ir a tomar el general, pero por lo regular siempre hay que capturarlo a nivel sucursal. Puedo tener nóminas de diferentes sucursales en diferentes estados, entonces cambia el porcentaje del impuesto. Otro punto aquí de las sucursales relacionados a la nómina es acá en la parte de facturación electrónica, la ruta donde se van a grabar los XML. Si una sucursal la uso para ventas y la uso también para nómina, usa los mismos certificados, no hay ningún problema. Realmente timbrar una nómina es como si se timbrara una factura. Entonces, por lo tanto, los certificados que se utilizan son iguales. Aquí la diferencia es en dónde los voy a guardar. Se tiene una ruta diferente para que no queden mezclados junto con facturas y notas de crédito. Estos ya quedan en una ruta por separado. Bueno, ahora sí, ya vimos periodos, vimos tipos de nómina, vimos un poco de los parámetros. Otros catálogos importantes antes de hacer un cálculo de nómina, pues es lo que se va a pagar a un trabajador y lo que se va a descontar a un trabajador. Son las percepciones y deducciones. Vamos a ver primero percepciones y vamos a abrir aquí sí usando la base de datos preconfigurada, la cual ya trae todas estas percepciones, pero ustedes pueden agregar nuevas o modificar estas como aplique, ¿no? Voy a abrir creo que una de las más básicas, que es el sueldo. El sueldo, aquí necesitamos tener una clave, que esta es una clave interna, la descripción de la percepción, el tipo del importe, ahorita lo vemos más a detalle. En el caso de que se ha calculado un concepto, que es los que veíamos en parámetros, para timbrar es importante esta percepción, cuál es la clave del SAT que le corresponde.
Aquí la relacionamos. Si esta percepción es global, quiere decir que esta percepción aplica para todos los trabajadores, que lo debemos marcar. Con esto ya no es necesario ir e indicarle a cada uno de los trabajadores que se le va a calcular un sueldo o se le va a dar la percepción de sueldo. Ahora, este va en conjunto con el de tipos de nómina. Sí es global, pero solamente para los trabajadores relacionados al tipo de nómina quincenal. Ahorita tengo un tipo de nómina semanal y para los trabajadores que yo incluya en este tipo de nómina semanal, no le estoy incluyendo esta percepción llamada sueldo. Si yo quisiera que el sueldo aplicara para todos los tipos de nómina, bueno, tendría que venir aquí y marcar todos los tipos. El campo calcular, este también es importante el momento de hacer una nómina. Si yo no lo tengo marcado, esta percepción no me va a aparecer en la nómina. El de imprimir en recibo es para determinar si esta nómina la voy a mandar al recibo y lo que es al XML del trabajador o no. Este también va ligado con el de calcular. Si aplica o no para el impuesto estatal, si aplica o no para el seguro social y para el caso del ISR, aquí solamente es si es normal, quiere decir que sí acumula a ISR, y el caso de no acumulable para ISR. Los otros dos, el especial y exento, son campos que también ya deben salir. Se manejaba en versiones ya antiguas de lo que es la nómina, pero actualmente ya todas las fórmulas las manejamos con el no acumulable o con el normal. Y para el caso de percepciones que se vayan acumulando a otras, tenemos el de integrar al concepto. Pero en este caso, como es una percepción calculada, no me permite aquí seleccionar ninguno. Ahorita vamos a ver uno, sobre todo los del seguro, siempre están acumulando. Lo del seguro se compone de muchas, bueno, es el caso de deducciones. Aquí en el caso de percepciones tenemos, por ejemplo, los tiempos extra. Esos sí acumulan a uno. Ahorita lo vemos. Y antes de eso, ahora sí me voy a regresar al tipo de importe que les decía, calculado. Cuando le pongo calculado, yo necesito tener un concepto de nómina, que es el que me va a determinar el valor. Los que son a lo mejor muy sencillos de ver, una percepción por una cantidad fija, yo le determino la percepción, el valor, perdón. Quiere decir que cuando yo le calcule la nómina, los trabajadores que tengan esta percepción, ya le voy a estar asignando directamente ese valor. Puede ser capturable, quiere decir que en la nómina yo voy a establecer el valor y puede cambiar de una nómina a otra, pero es completamente abierto ya en el cálculo de la nómina. Capturable con importe sugerido es similar, es la combinación del fijo y del capturable. ¿Por qué? Porque yo le puedo establecer un valor, pero se lo puedo cambiar también en la nómina. En el caso de cantidad fija, el valor que establezca no lo puedo cambiar en la nómina. El caso de variable, también lo puedo, ahorita lo checamos, lo puedo cambiar en la nómina. No recuerdo la diferencia entre ese y el capturable.
Esos son los más utilizados. Y el acumulador. Este acumulador significa que voy a tener varios conceptos, varias percepciones, y se van a estar juntando en una sola. Es decir, internamente el sistema maneja varias percepciones, pero al usuario solamente se le presenta uno, que es la suma de todos esos acumuladores. Y en el caso de por incidencia, se configura en el personal. Ahorita buscamos uno que ya tengamos configurado para revisar los cálculos. En el caso de deducciones, es muy similar la ventana a la que teníamos de percepciones. Igual debemos manejar una clave, una descripción, el tipo de importe, fíjense, son los mismos tipos de importe, igual conceptos de nómina, el caso de la clave del SAT, el caso de deducción global, de calcular, de imprimir en recibo, y los tipos de nómina es exactamente lo mismo. Tiene algunas diferencias. Aquí ya no si se fijan, no tenemos lo del seguro social, no tenemos lo de vamos a abrir acá otra. Son muy similares. No tenemos la parte de el ISR, pero tenemos otras cosas, como lo que es a dónde va a aplicar esto para si lo voy a mandar al IMSS, si es algo de Infonavit, si es algo de Fonacot, etcétera. Tenemos la parte de nómina inversa para el caso ahí especial de un cliente que calcula la nómina de forma especial. Lo veríamos a detalle de este cálculo de nómina inversa. Es algo diferente a como se hace normalmente. Pero, si fijan, casi todos los campos son muy similares. Obviamente la diferencia es las percepciones es algo que me paga la empresa, y las deducciones es algo que me está quitando, ya sea por ley o por descuentos de políticas de la empresa. Aquí vamos a ver algunos tipos diferentes de los que ya tenemos configurados para ver las diferencias entre los tipos de importes y lo del acumulador. Por lo regular, veo el caso del IMSS porque es un caso ahí complicado, pero nos deja claro la forma en la que se debe configurar las deducciones o percepciones. El IMSS se compone de muchos conceptos. A mí al final me dice, no, te estamos descontando de seguro cierta cantidad. Bueno, pero atrás de todo eso, ¿de dónde salió esa cantidad? Bueno, esa cantidad que me descuenta vienen de todos estos conceptos o deducciones que tienen su propia fórmula. Por ejemplo, este concepto, que es mi IMSS eventual excedente cuota adicional trabajador .40, ya está en las reglas o en la ley del Seguro Social, cómo se debe calcular. Y esta deducción, si se fijan, no la establecemos cómo imprimir en el recibo, pero la debemos integrar en un concepto. Y este concepto se llama IMSS patronal. Que este IMSS patronal no es más que una deducción también, pero de tipo acumulador. Lo que les mencionaba. Estos tipos de acumuladores no tienen un
no tienen un cálculo en sí, sino que juntan varios cálculos que están por separado. Ahora, ¿por qué están por separado y no se metió todo en una sola fórmula y se manejó una sola deducción llamada IMSS que tuviera todo? Bueno, primero, porque por ley debo separarlo y en el reporte del seguro luego me piden el desglose. Entonces es necesario tenerlo de esa forma. Y también a veces se recomienda cuando las fórmulas ya se vuelven muy complejas, mejor empezar a separarlo en varias. Primero en varios conceptos, que son las fórmulas en sí, y luego, si se puede, también en varias deducciones. Pues por eso está de esta forma. Los que vemos, los primeros del IMSS, si se fijan, estos siempre van a estar integrando a un concepto. En este caso todos son IMSS patronal. También integra el concepto IMSS patronal. También. Y este también. Todos se acumulan en el mismo. Tenemos acá, me fui hasta más abajo, donde vienen los que su nombre empieza con IMSS planta, y estos se integran al concepto llamado IMSS. Bueno, ¿por qué está así separado? Nos recordemos que hay una parte que debe cubrir el trabajador y otra parte que debe cubrir la empresa. Por eso están de esa forma. Entonces, cuando quieran manejarlos una percepción, perdón, una deducción, y lo quieran integrar en un acumulador, es necesario establecer este campo. Si yo le doy imprimir en recibo, se habilita el calcular, ya no lo puedo integrar a otro. Quiere decir que esta deducción sí la voy a ver en mi nómina. Es necesario quitar el de imprimir en recibo para poder seleccionar un concepto al que lo voy a integrar. Una deducción o la voy a ver en el recibo o la integro con otro. Ese es en resumen, el sentido de esta configuración. Hasta ahí con la parte de deducciones con acumulador. En el caso de percepciones también se manejan algunas, les decía. Por ejemplo, este de tiempo extra. Tiempo extra definido como acumulador. No tiene concepto, es decir, no tiene un cálculo. Tiempo extra doble. Este sí tiene un cálculo. Tiene este concepto. Y se integra en el acumulador tiempo extra. Es la misma lógica que se tiene en las deducciones, también la que se tiene acá en las percepciones. Si yo le doy imprimir en recibo, se deshabilita el de integrar. Si le doy imprimir en recibo, ya me habilita el campo de integrar el concepto con los acumuladores. Esa es la configuración, es la misma, apliqué de la misma forma para percepciones y deducción. ¿Qué otro tipo tenemos? El calculado. Ese es, les decía, cuando es calculado siempre lo debo ligar a un concepto. Aquí van a aparecer todos estos conceptos que son los que vimos en parámetros de nómina. Vamos a regresarnos a los parámetros.
Me voy a la pestaña de conceptos. Me van a aparecer siempre y cuando tengan la marca de resultado final. Por ejemplo, vamos a abrir nuestro listado de conceptos. Y empezamos con bonificación de nómina inversa. No vemos el de un SMD-DF, no vemos el de 5 SMD-DF. ¿Por qué? Porque no tienen la marca de resultado final. Entonces, ¿para qué me sirven estos conceptos si no los voy a poder relacionar a una percepción o a una deducción? Bueno, estos conceptos me sirven, yo les llamo conceptos internos, donde puedo establecer un valor o una fórmula y ese ocuparlo en una fórmula más compleja. Por ejemplo, vamos a buscar, aquí está el de sueldo. Sueldo es de tipo fórmula, es un concepto de tipo fórmula. ¿Sí? Cuando son de tipo fórmula, puedo habilitar este editor. Y aquí puedo utilizar campos, que estos campos son todos los demás conceptos. Entonces yo aquí puedo tener dentro de esos conceptos otra fórmula o un valor fijo, como el que veíamos de SMDF. Puede ser que yo aquí todo esto lo quiero multiplicar por el valor que tenga aquí, un SMDF. Quiere decir que el resultado de esta fórmula lo voy a multiplicar por el valor constante que tiene este concepto. Aquí en este listado de campos es donde me van a aparecer también todos esos. Y aquí son todos los conceptos, sean resultado final o no. Yo los puedo utilizar. Por eso les mencionaba que para mí uno que dice que no tiene la marca de resultado final es como un concepto interno que solamente lo voy a ocupar en otras fórmulas. Vamos Te ayuda más para hacer cálculos. me sirven para hacer cálculos exactamente. No me sirven para ir y ponerlo en una percepción o en una deducción. Me sirven para calcular otro concepto. Duda, comentabas que uno que es resultado final lo puedes agregar como una variable en una fórmula para otro concepto, quiero yo pensar, ¿no? Así. Pero no, digo, no sé, algún ejemplo de eso, a ver si me podías platicarlo, porque creo que si fuera así, entonces ese resultado pues, haría como que variable. O sea, no sería un resultado fijo porque depende de otros y luego lo agregas a uno adicional. ¿Cómo sería? Pero es que a lo mejor tengo dos, o sea, tengo ese me sirve como resultado final para una percepción, vamos a llamarle bonificación, ¿no? O premio por X cosa. Pero además lo utilizo, ese concepto de bonificación, lo utilizo para calcular una segunda bonificación. Ok. ¿Sí? Okay, para eso por eso se pueden utilizar. De acuerdo. También otra explicación es, sí, yo creo que bien sencilla, es que los que están marcados como resultado final son los únicos que puedes relacionar directamente con una percepción o una deducción. Es decir, son los que te aparecen disponibles del otro lado del módulo, en la parte de la configuración de los catálogos de percepciones y deducciones. Así es. Es correcto como lo menciona Ángel. Por ejemplo, voy a abrir cualquier deducción y en la parte de conceptos, solamente les decía, solamente son los que tienen resultado final. Aquí, por ejemplo, está que a lo mejor no debería ser un resultado final. Lo digo por el tipo, ¿no? El tipo por la descripción que tiene. La verdad, ni siquiera sé que contenga ese concepto. Pero me suena
similar a los que veíamos de arriba, donde dice aquí la descripción lo que significa son 15 salarios mínimos diarios del Distrito Federal. Ese es el sentido que se le quiere dar a esa clave. Y si se fijan aquí, un salario mínimo del Distrito Federal, era un valor constante. Al decir, bueno, voy a hacer otro concepto que ahora se llame 15, simplemente es una fórmula utilizando el primero y lo multiplico por 15. Ahora, a lo que me refiero es, un salario mínimo del Distrito Federal no me sirve para relacionarlo a una percepción o una deducción. Me sirve para hacer un cálculo y después relacionarlo. El de 15 veces el salario mínimo del Distrito Federal, no sé si también ese me sirva para relacionarlo a una percepción o deducción. Yo no le veo sentido, creo que no aplica, pero no lo sé. Simplemente con quitarle que no es resultado final, ya deja de aparecer acá en el listado. Vamos a actualizarlo. Vamos a guardar. Dice OK. Vamos a refrescar y ya desaparece. Al quitarle esa marca, ya no lo puedo relacionar a una percepción o una deducción. Y aquí los conceptos, en la parte de conceptos no me importa si eso se va a convertir en en algo que se le paga al trabajador o en algo que se le quita. Aquí son fórmulas. ¿Sí? Simplemente son fórmulas, son cálculos. Me van a regresar un valor. Al final de todo eso me va a regresar un valor y ese es el que se va a poner en el catálogo. Bueno, vamos a ver algún otro concepto. Hay unos que pueden ser muy sencillos como esos del salario mínimo. Ahí vimos uno tenía un valor fijo, el otro era simplemente una multiplicación. Pero sí hay otros que se pueden hacer también muy, muy complicados. Este también es un tipo constante. Se fijan, IMSS retiro 2%, nada más tiene el valor de 0.02, es decir, es el porcentaje. Vamos a buscar, las constantes siempre va a ser solamente un valor y en las fórmulas es donde pueden ser fórmulas sencillas o fórmulas muy complicadas. A ver si me acuerdo de alguna que estaba algo. Entonces, días laborados, aunque es una fórmula, está sencilla. Es una resta entre los días de pago, las faltas y los días de incapacidad. Solamente es una resta y esto me va a regresar un valor, días laborados. Y ese de días laborados me imagino que está acá en el de sueldo. Aquí utilizo días laborados. Incluso aquí todavía se le restan los días de vacaciones. Aquí yo pude haber manejado todo dentro de días laborados, también la resta con los días de vacaciones. Ya depende de cómo tengamos nuestras fórmulas. Podemos ir haciendo agrupados de esas fórmulas para hacerlo más sencillo. No tener aquí luego fórmulas muy extensas donde, pues en el momento en que se están realizando, sí nos queda claro, pero a la semana las tenemos que revisar para darle mantenimiento y tener una fórmula muy compleja en un solo lugar, sí está difícil de poder luego entenderle. Entonces, eso cuando las hacemos nosotros, o cuando tenemos que revisar fórmulas que hacen otras personas, no porque estén mal, sino porque pues, lo piensan de una manera diferente, pues se complica aún más. Entonces hay unas recomendaciones, aunque hagamos más conceptos,
pero tener esos conceptos bien, que sean precisos y no tener todo junto en un solo. Aquí, por ejemplo, se están estos días pago y sueldo diario. Bueno, pues son predefinidos, a lo mejor no hay tanto problema, pero días laborados ya se componía de un cálculo un poco más grande. Lo mismo este séptimo día semanal, también me imagino que se compone de un cálculo más grande. También otra de las ventajas de agrupar en diferentes conceptos es que puedo reutilizarlo y no tengo que estar escribiendo eso mismo en diferentes lugares. Por ejemplo, la de días laborados se usa en sueldo, pero probablemente se use en alguna otra percepción o en alguna otra deducción. Entonces, ya tenerlo, eh, digamos, adentro de una función o dentro de un concepto ya encapsulado, me va a servir para reutilizarlo más adelante. Si después tengo que cambiar la fórmula de días laborados y esa la uso en 20 lugares, tengo que ir a los 20 lugares. Si lo tuviera todo no lo tuviera separado, tendría que ir a esos 20 lugares y cambiarlo. En cambio, si sé que cambió el cálculo de días laborados, solamente lo tengo en un concepto, solamente voy a ese lugar, ahí lo cambio y ya afecté 20 lados donde se utiliza. Entonces, esa también es una ventaja de manejarlo de esa forma. Esas son las fórmulas, les decía, los predefinidos. Estos no, si se fijan, ni siquiera me deja editarlos, no los puedo cambiar, ya que estos son los que me da el sistema. Y pues obviamente no puedo modificar ninguna configuración al respecto. Constantes sí las puedo editar, no hay ningún problema y puedo cambiar su valor. Lo mismo las fórmulas. Aquí arriba me va a aparecer el botón de editar dependiendo del tipo. En el caso de la función, sí la puedo editar para modificar los parámetros. Las funciones, las que más se utilizan, la de subsidio, el nombre de subsidio, empleo tipo nómina, donde yo le digo un ID que me va a dar el número del tipo de nómina. Veíamos que yo puedo tener los tipos de nómina que yo quiera, los puedo ir creando. Entonces puede haber empresas que tengan nóminas semanales nada más y hay empresas que tengan nóminas quincenales. Bueno, es necesario saber, el sistema necesita saber cuál es la tabla que va a ir a buscar de lo que veíamos en parámetros para hacer los cálculos en base a esas tablas. Pero como las tablas se meten por tipo de nómina, entonces yo necesito saber cuál es el número del tipo de nómina y con esto se lo identifico. Esta constante lo único que me va a decir, a ver, ¿cuál es tu nómina mensual? Ah, no, pues la nómina mensual es la 3. Ah, ok, entonces ya sé que voy a ir a buscar en parámetros de nómina todo lo que sea en las tablas que tengan relacionado el tipo 3. Para eso me sirve este parámetro X. Vamos a ver ese ID. Fijan, son constantes y nada más tienen el valor. En este caso, se está contemplando que en esta configuración el tipo de nómina mensual es el 4, el tipo de nómina quincenal es el 3 y el tipo de nómina diario es el 5. Regreso a las funciones en las que estaba. Y esta
también es un parámetro que es el que calcula la base gravable. Vamos a buscar. Ok, y aquí está la base gravable. Ya hay un concepto predefinido que es base gravable para ISR. Ese lo da el sistema y es el acumulado de todas las percepciones que se les puso que sí acumulen para ISPT. Entonces este ya me va a dar ese resultado. Ese ya no es necesario que nosotros lo configuremos por medio de una fórmula. Pero muchas veces para hacer el cálculo lo que hacen es utilizar otra tabla del tipo de nómina que estoy calculando. La verdad, no sé cuál es el motivo, si el cálculo, el utilizar una tabla diferente me arroje, sea beneficio de la empresa para que sean menos impuestos, no lo sé, o si por políticas, hay alguna política para usar cierta tabla. Pero el chiste es que cuando se hace de esta forma, luego es necesario hacer cálculos después sobre esa base gravable. En este caso, esa base gravable se divide entre los días laborados y después se hace una multiplicación por un factor. Y eso ya es lo que me arroja el valor final. Entonces, se puede usar la base gravable que maneja el sistema o puede ser calculada en base a una fórmula también. Estamos viendo esta función. Y ese es el parámetro Y. Aquí se utilizan estos dos conceptos también para hacer el cálculo del ISR. Y yo ya lo puedo, es un concepto que es un resultado final, entonces yo ya lo puedo relacionar a a una percepción, una deducción. Tienen también las funciones predefinidas. Aquí el hecho de que sea predefinida, se fijan, ya no me deja editar. Y este es el que veíamos de base gravable de ISR. Y pues así como esas hay, están los días de vacaciones. Hay una gran cantidad de conceptos predefinidos. En resumen, son los que podemos tener en el catálogo de personal, los valores que tenemos en las tablas de factores de parámetros de nómina, el cual me va a regresar un valor dependiendo los años que tenga el trabajador, por ejemplo, los años IMSS, los años laboral, en el caso de los días de aguinaldo, base a la tabla, o los que tenga el trabajador, también en el catálogo de personal, ahí podemos establecer estos valores. Los días de asueto, marcados en el catálogo de asuetos, los días de asueto trabajados, el trabajador fue y tiene marcas en ese día, considera trabajado. Los días de descanso, definidos en la jornada del trabajador, también me va a regresar la cantidad de días. Si tuvo incapacidades o no en el periodo, si, la cantidad de días de incapacidad en el año. Lo relacionado a eficiencias, les decía, ese ya está obsoleto, ya no los utilizamos. Los días de pago de la nómina, los días del periodo de la nómina, cuántos días salió antes, cuántos días fueron trabajados, cuántos días trabajó en el año, cuántos días se consideran trabajados para el cálculo de la PTU, los días de vacaciones también en el periodo, los días de vacaciones en el año, si tiene días de vacaciones pendientes, si tiene
los días marcados, los días de vacaciones marcados en el catálogo de personal, si trabajó domingos también, cuántos domingos trabajó en el periodo, este, si el trabajador es sindicalizado o no, es una marca que tenemos en el catálogo de personal y ese me puede servir en las fórmulas para hacer condiciones. Es decir, si es sindicalizado le voy a lo mejor cobrar una cuota para lo del sindicato. Si no es sindicalizado no le hago ese cobro. Factor de días de vacaciones es lo que está en la tabla de factores, lo que le corresponden dependiendo la antigüedad. Lo mismo el factor de integración, igual el factor de primas de vacaciones. Esos factores son estos, ¿no? Dependiendo los años, es lo que le corresponde de prima, el valor que tiene aquí en primas de vacaciones, el factor, aguinaldo, días. Esos son los que veíamos. Si tuvo faltas en el periodo o no. Si la cantidad de faltas que tuvo en el año, la fecha en la que se dio de alta, la fecha en la que se dio de baja. Esas también sirven para hacer condiciones. La fecha de baja de finiquito, la fecha del fin del periodo del cálculo, esos son los que se capturan en la nómina. La fecha de inicio del descuento de Infonavit, fecha de inicio del periodo de cálculo, cuántas horas extra dobles tuvo, cuántas horas extra triples. En el caso de manejar por horas, también cuántas horas trabajadas en descanso, cuántas horas de incapacidad, sin goce, de vacaciones, por trabajar. Si el personal tiene configurada pensión alimenticia, puede tener configuradas hasta 3 pensiones. Entonces, aquí vienen los importes de cada una. El ISR que tuvo el trabajador en el mes anterior al cálculo de la nómina. El número del trabajador, también por si se ocupa hacer alguna condición por números. En el caso de que tenga Infonavit, también el porcentaje cuota o el porcentaje cuota fija, perdón. También lo de la pensión puede ser por importe o por porcentaje. Los de eficiencia, les decía, ya, esos ya no los estamos manejando. Para los de PTU, relacionado a asistencia, también retardos en la comida, retroactivos. ¿En qué sucursal es? También para hacer condiciones, puedo manejar una sola fórmula para diferentes sucursales y en base al número de sucursal hacer cambios en el cálculo. El sueldo anual para PTU, el sueldo deseado que tiene el trabajador, el sueldo diario integrado, el sueldo diario integrado en el catálogo de personal, si tiene Infonavit o no tiene Infonavit, qué tipo de amortizaciones de Infonavit, qué tipo de cálculos está haciendo, el tipo del contrato, el tipo de nómina, el tipo de salario. Los de tipo, por lo regular, los utilizamos en la fórmula, les decía, para hacer condiciones. El total de las percepciones, la suma de las percepciones, si el trabajador está asegurado o no, y si hace uso del comedor o no. Esos son todos los conceptos predefinidos, así los pueden buscar. Pueden poner símbolo de porcentaje predefinido para incluir las funciones. O si solamente quieren los conceptos, solamente con buscar de esta forma, me va a dar el listado de todos esos valores que yo puedo utilizar en mis fórmulas y que son valores que me da el sistema en base a catálogos o en base a valores de la misma nómina.
voy a abrir el catálogo de personal para ver algunas de las cosas que les mencioné. Aquí tengo un registro de personal y veíamos, oye, ¿cómo vas a ver si trabajé en el descanso o no trabajé en el descanso? Si un trabajador descansa los domingos, si otro descansa los sábados, si otro descansa los martes. Bueno, eso está relacionado con la parte del control de asistencia. El trabajador debe tener asignada una jornada de trabajo. En este caso, este trabajador tiene una jornada y aquí tiene marcado que el domingo no labora. Entonces, este es considerado descanso. Puede existir otro trabajador que si trabaja el domingo, pero no trabaja el sábado. De esa forma el sistema va a saber y poder obtener ese valor, ese concepto predefinido. A partir de aquí, pues hay muchas cosas, ¿no? Todo relacionado con asistencia. Si llegó tarde, la cantidad de retardos, pues también es basado en este horario. Si salió temprano, si tuvo faltas, si trabajó domingos, si trabajó los días de asueto. En los días de asueto hay un catálogo, se llama asuetos. Y aquí es responsabilidad del área de recursos humanos estar capturando los asuetos del año. Por ejemplo, el 1 de enero. Y creo que en febrero hay otro. Entonces aquí ya, con esto el sistema va a saber que existen días de asueto y si el trabajador fue a laborar o no, pues dependiendo las marcas en ese día. Algunos otros valores, aquí en nómina, les mencionaba, vienen aguinaldos tabla y vienen aguinaldos trabajador. Aguinaldos tabla es lo que le corresponde al trabajador en base a los factores, ¿sí? Dependiendo su antigüedad. Mismo vacaciones, días de vacaciones. Okay. Yo tengo 4 años, me corresponden 12 días según la tabla. Tengo un concepto que me va a regresar este valor 12, pero también yo puedo decir que a este trabajador no le voy a dar 12, le voy a dar 16 días de vacaciones. Entonces puedo utilizar el concepto que se llama días vacaciones trabajador en lugar de usar el otro. Lo mismo en el caso de aguinaldo, el sueldo diario, bueno, aquí se tiene que establecer. Aquí hay una opción extendida para que sea controlado por permisos de usuario, el modificar el salario, tanto el sueldo diario, el salario actual, como el salario diario integrado. También puedo modificar los dos. Y estos se convierten en los conceptos predefinidos, que son sueldo diario y sueldo diario integrado. Sueldo diario integrado personal. Para el sueldo diario integrado, pues hay un cálculo también que se tiene que estar corriendo cada bimestre o cada que bueno, sí, es bimestral, se tiene que estar corriendo para hacer ese recálculo. Cuando se manejan fijos, bueno, no es necesario estar ejecutando ese proceso, se supone que el salario diario integrado no va a cambiar. ¿Qué otros tenemos aquí en el catálogo de personal? Lo que les mencionaba del Infonavit. También el Infonavit también ya se modificó en versiones recientes. Se modificó la parte de cómo capturarlo. Antes se capturaba directamente, así como el de pensión alimenticia. Yo marco pensión,
marco la primera, un porcentaje, una descripción, o puede ser por un importe fijo, y un folio en caso de tener el folio de la pensión. El Infonavit se capturaba de manera similar, pero en versiones recientes ya ahora también es a través de opción extendida para llevar un control de bitácora y para tener permisos de usuario. Aquí el Infonavit se marca, tiene Infonavit, cuál es el número de crédito, el tipo de amortización que se va a utilizar, si es porcentaje, bueno, viene el valor del porcentaje y a partir de cuándo se va a iniciar con el descuento. Entonces, estos también de Infonavit pues se convierten en predefinidos que se tienen acá. Que tiene Infonavit, el porcentaje de cuota, la fecha de inicio del descuento, la amortización mensual y el tipo de amortización. ¿Qué otros conceptos tenemos en el catálogo de personal? Creo que son de los más utilizados. Y me paso entonces a la pestaña de percepciones y deducciones. Aquí en la parte en la parte superior vienen percepciones globales y percepciones individuales. En percepciones globales es una consulta donde el sistema me indica que a este trabajador se le pagan estas dos percepciones. ¿Por qué si yo en ningún momento le he asignado? Bueno, cuando se define la percepción sueldo, se le dice que es global. En ese momento ya me va a aparecer en todos los trabajadores mientras sea del mismo tipo de nómina. Es un punto que no vimos. Es muy importante. Aquí es el tipo de nómina al que pertenece este trabajador. Solamente puede pertenecer a un tipo de nómina. Este tipo de nómina es el catálogo que vimos al inicio y en este caso es tipo de nómina quincenal. Con eso el sistema sabe cuáles son las percepciones globales que están relacionadas a ese tipo de nómina y igual también cuáles son las deducciones globales. Vemos todas las deducciones. Aquí se muestran todas sin importar si se van a ver en el cálculo o no. Esto nada más para tener identificado cuáles son las que se van a, son las que tiene asignadas el trabajador. Y en la parte de individuales, yo puedo asignar una percepción que va a aplicar solamente a este trabajador, ¿sí? O a los trabajadores a los que vaya y se los asigne de forma manual, una por una, estas percepciones o deducciones. Y yo le puedo decir el modo de aplicación, si va a ser por periodo, cuál es el periodo, ¿sí? Te voy a dar esta percepción del 1 de enero hasta el 1 de mayo, por decir algo. Entonces quiere decir que en todas las nóminas que yo esté calculando en ese periodo, me va a aparecer esta percepción. Una vez que ya se cumple el periodo, ya deja de aparecer. Puede ser una sola vez, ¿sí? En la siguiente nómina, yo aquí le pongo en cuál fecha, te va a aparecer esa percepción. O puede ser indefinida, quiere decir que una vez que la asigno, me va a aparecer en todas las nóminas esa percepción. Hasta que venga y la elimine de aquí. O cambie el tipo. También en el caso de las globales, aquí no se los mencioné, si ya se asignó esta percepción, pero lo que puedo hacer es excluírsela. Si es global, pero ¿sabes qué? Ahorita quítale esa percepción a este trabajador. No quiero cambiar la configuración, no quiero quitarle el global, no quiero quitarle el tipo de nómina, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va a afectar a todos los trabajadores. Pero si solamente quiero excluirla de este trabajador, vengo y pongo esta marca.
Con eso ya no me va a aparecer en la nómina de este trabajador, no se le va a calcular por ese trabajador. Una vez que ya le vuelva a quitar la marca, pues ya otra vez se comporta de la misma forma. Bueno, hasta aquí hemos visto muchas configuraciones, no hemos visto todavía cómo se comporta todas esas configuraciones que vimos en una nómina. Ya se nos está acabando el tiempo, creo que vamos a tener que programar otra reunión para seguir viendo nómina, ¿Te que parece sí que es veamos, bastante. perdón, ¿Perdón? Omar, ¿te parece que lo veamos como una segunda parte de este mismo tema? Sí. Aquí nada más quería mostrarles la parte de la nómina muy rápido, no lo vamos a calcular, nada más para que vean, bueno, esas configuraciones que hicimos, ¿dónde están? Aquí está la sucursal, el tipo de nómina quincenal, los periodos de nómina, las fechas del periodo y percepciones y deducciones. Ahorita tengo configuradas 2 percepciones y 2 deducciones imprimibles en recibo para esos trabajadores. Entonces, todo lo que estuvimos platicando se tiene que ver reflejado aquí. Y obviamente la parte de conceptos fórmula, una vez que yo le dé calcular nómina, la parte de asistencia, todo validado acá a obtener incidencias con registro de asistencia. Sí, pero sí, tenemos que manejarlo como una segunda parte. Es un hecho que no íbamos a terminar en una sola sesión. Nos ponemos de acuerdo para ver qué día se retoma, porque tenemos programadas otras reuniones y no sé si se van a retrasar o yo creo que vamos a tener que manejar otro día para no retrasar las otras. Yo creo que sería bueno, Omar, ya nos ponemos de acuerdo en los tiempos. Si tal vez la próxima semana, entre semana, agendar un día para ver el resto de la capacitación. Pero si quieres ya lo platicamos aparte y ya yo me encargo de avisar a los muchachos. Sí, está muy bien. No sé si tengan alguna duda, o si quieren que la siguiente sesión veamos las dudas que tengan actualmente. Omar, Sí. mira, yo tengo una duda, pero más que nada es con los catálogos básicos. Ajá. En los tipos de nómina, ¿qué funcionalidad tiene el check de ajustar al calendario? Déjame abrirlo y te voy explicando. Este check te sirve para las nóminas quincenales. Ok. Cuando yo genero los periodos de nómina de un tipo de nómina, se basa en los días del periodo. En el caso de la semana siempre son 7, pero cuando metimos también manejar quincenas y las quincenas no son fijas. La segunda quincena del mes no es fija, siempre es del 16 Yes. al último día. Entonces es necesario ponerle esta marca para que el sistema lo haga de esta forma. Si ahorita si vemos los periodos de esa quincenal 2018, tienes del 1 al 15, del 16 al 31, y la de febrero dice del 16 al 28. ¿Sí? Pero si yo genero ahorita una que sea quincenal, o si le quito la marca, voy a poner días 15, van a 10 días de pago. Ok, aquí no le puse ajustar, vamos a ponerle aquí tenemos que la primera es del 1 al 15, la segunda es del 16 al 30, la tercera es del 31 al 14,
del 15 al 1 de marzo. Aquí se respetan los 15 días que se marcaron en el tipo de nómina. Cuando le das ajustar al calendario, ahí no te respeta los 15, sino que se basa en el último día del mes. Esa es la diferencia. Ah, ok. Gracias, Omar. Okay. Omar, y los días de pago cuando, por ejemplo, la del 28 de febrero, siguen siendo 15, decía, cuando está ajustado al mes de calendario. Sí, por eso no sé si, bueno, no es cierto, en una fórmula veíamos que cuando multiplicaban por 30, realmente multiplicaban por 30 punto y fracción. ¿Sí? Eso ya es a nivel fórmula. Aquí sí se manejan días de pago 15 porque sin importar si es una quincena de 16 días o de menos, en el caso de febrero, nos pagan 15. Se basan en 15 días. Muy bien. Y es lo que les decía, hay quienes manejan 15, hay quienes manejan 15 punto y fracción. Sí me ha tocado ver que manejen 15 punto y fracción, pero creo que solo lo hacen en las fórmulas, ya lo manejan allá en los conceptos. Es con lo que ajustan un poco esa diferencia de días. Que ese problema pues se tiene en las nóminas quincenales, ¿no? En una nómina semanal no existe ese problema. ¿Alguna otra duda? Por mi parte, no. Bueno, pues entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Igual si tienen alguna duda y la preparan o la podemos revisar la siguiente reunión, no hay ningún problema. Y entonces quedaremos pendientes de ver ahora sí una nómina con su cálculo. Igual regresamos a ver qué configuraciones son las que debemos mover para esos cálculos. Bueno, si ya nadie tiene dudas, agradezco la participación de todos. Un disculpo por la demora de la mañana. Y gracias, Julio, por el apoyo para la grabación de la capacitación. Yo me pongo en contacto con ustedes o Gersaín para informarles cuándo sería la segunda parte de esa capacitación de nómina. Muchas gracias. Gracias. Gracias, saludos. Gracias, saludos. Hasta luego.